Veamos una pregunta sobre el primer tema de la semana 4, sobre el romanticismo. La pregunta número 1 dice así: selecciona la opción que contiene afirmaciones correctas en relación al romanticismo. Veamos. Enunciado 1. La imaginación y la subjetividad lo caracterizan. Sí, ciertamente el romanticismo se caracteriza por ser un movimiento de subjetividad, de culto al yo, ¿no? Y de aprecio por la imaginación más que por las normas que guían a la obra literaria. 2. Se idealiza el mundo urbano y la vida burguesa. Lo que idealiza el romanticismo es más bien la naturaleza y el mundo rural, la vida campestre, ¿no? El mundo urbano es el mundo de la ciudad y la vida burguesa es el estilo de vida que busca más bien la comodidad económica, ¿no? Y el romántico no va en esa línea. 3. Enfatiza el culto al yo y a la libertad creadora. Ciertamente, ¿no? Mientras en el siglo XVIII se han dado una serie de parámetros sobre cómo escribir, los románticos rechazan esas normas y prefieren escribir sobre temas y al estilo que ellos deseen, ¿no? De ahí la libertad creadora. Y 4. La razón y la función pedagógica son relevantes. Esto es otra vez una característica de la literatura del siglo XVIII, ¿no? El dejar una moraleja o una enseñanza moral con la obra no es un afán de los románticos. Entonces veamos, las alternativas verdaderas son la número 1, la número 3, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, falso es la letra A. Sobre el punto 2 de la semana 4, el realismo, veremos un par de preguntas. La pregunta 4. La pregunta 4 dice así: ¿qué característica del realismo se puede apreciar en el anterior fragmento de la novela La educación sentimental del escritor francés Gustave Flaubert? Veamos el fragmento. En efecto, un manifiesto publicado en los diarios había convocado en aquel lugar a todos los adheridos al banquete reformista. El gobierno casi inmediatamente publicó una proclama prohibiendo el acto. La víspera por la noche, la oposición parlamentaria anuló la convocatoria, pero los patriotas que ignoraban esa resolución de sus jefes habían acudido a la cita, seguidos por numerosos curiosos. Una representación de las escuelas se había trasladado poco antes a casa de Odilon Barrot, y en aquel momento se hallaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores y no se sabía si el banquete se realizaría, si el gobierno cumpliría su amenaza, si la Guardia Nacional se presentaría. Se aborrecía a la Cámara de Diputados tanto como al gobierno. La multitud aumentaba a cada momento y de pronto vibró en el aire la Marsellesa. Era la columna de los estudiantes que llegaba. Avanzaban al paso en dos filas, ordenadamente, con aspecto irritado, sin armas y gritando a intervalos: ¡viva la reforma! ¡Abajo Guizot! ¿Qué tenemos aquí? Si ustedes se fijan bien, todo este fragmento es un fragmento básicamente descriptivo, ¿no? Que es la característica central del realismo. Pero veamos las alternativas. Exaltación del romanticismo subjetivista. Bueno, estamos en el realismo, definitivamente no puede ser romántico, ¿no? Retrato fiel del contexto histórico ruso. No, porque desde el enunciado de la pregunta nos anuncian, nos dicen que el escritor es Flaubert, escritor francés, ¿no? Y además por lo que nos dice el fragmento, la marsellesa, ¿no? Y el ambiente que se describe, estamos en Francia. Descripción detallada del ambiente social, ciertamente, ¿no? De cómo se reúne la gente, de la marcha de los estudiantes. Pero veamos otra alternativa. Predilección por personajes conservadores, ¿no? Conservador es aquel que no va contra las normas, que prefiere el statu quo, la situación del gobierno y corriente o del momento, ¿no? En cambio, aquí observamos que se nos está hablando o que se está describiendo una columna de estudiantes que llegaban, paso de dos filas. Nos están hablando prácticamente de una marcha, ¿no? Creo que hoy en día llamaremos una marcha. Así que no hay personajes conservadores en este fragmento al menos. Retorno al racionalismo del siglo XVIII.
No, el racionalismo, la visión racionalista no es característica particular del realismo, y lo que más se acerca o lo que más nos muestra este fragmento en realidad es la descripción detallada del ambiente social, ¿no? Que es la clave de la pregunta. La letra C. De este mismo tema del realismo, veamos ahora la pregunta 5. La pregunta 5 es una pregunta sobre crimen y castigo. En relación al siguiente fragmento de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Veamos. No tenía que ir muy lejos. Sabía incluso el número exacto de pasos que tenía que dar desde la puerta de su casa, exactamente 730. Los había contado un día, cuando la concepción de su proyecto estaba aún reciente. Entonces ni él mismo creía en su realización. Su ilusoria audacia, a la vez sugestiva y monstruosa, solo servía para excitar sus nervios. Ahora, transcurrido un mes, empezaba a mirar las cosas de otro modo, y a pesar de sus enervantes soliloquios sobre su debilidad, su impotencia y su irresolución, se iba acostumbrando poco a poco, como a pesar suyo, a llamar negocio a aquella fantasía espantosa, y al considerarla así, la podría llevar a cabo, aunque siguiera dudando de sí mismo. Este fragmento es un fragmento en que el narrador nos habla del protagonista, ¿no? Y de cómo está considerando la posibilidad de matar a Alyona Ivanovna, ¿no? Por eso habla de negocio, ¿no? Veamos las alternativas. La moral cristiana del personaje lo desalienta de su proyecto. Como sabemos, por el argumento, finalmente lleva a cabo su proyecto, que es el asesinato, ¿no? El personaje planifica su crimen con total seguridad de sus acciones. El fragmento nos avisa, nos enuncia que el personaje no está completamente seguro, ¿no? Lo dice al final, aunque siguiera dudando de sí mismo. Raskolnikov no está convencido desde el principio de matar a Alyona Ivanovna, ¿no? Esa es una decisión que va a ir tomando con muchas dudas, ¿no? Y durante mucho tiempo en realidad. El narrador describe la extrema pobreza de la sociedad rusa. Si bien sabemos por el contexto y por el argumento de la obra que la sociedad que se describe es sumamente pobre, este fragmento no nos habla específicamente de la pobreza de la sociedad rusa, ¿no? Porque cuando tenemos este tipo de preguntas, ¿no? Con un fragmento que se relaciona con la obra, debemos ver específicamente lo que está en el fragmento y no en toda la obra en general. Y este fragmento, como les decía, si lo vuelven a leer, no habla particularmente de la pobreza de la sociedad rusa, sino más bien de las meditaciones del personaje, ¿no? El narrador presenta el conflicto interno del protagonista, ¿no? Ciertamente, tiene un conflicto, ¿no? Porque no sabe si va a matarla, no sabe todavía si debe hacerlo, ¿no? Como dice el fragmento, lleva un mes pensando todo eso, ¿no? Y finalmente, Raskolnikov piensa en las consecuencias de su negocio. Más que pensar en las consecuencias de su negocio, está pensando si realizarlo o no, ¿no? Que es la alternativa D, ¿no? Que está conflictuado todavía sobre si decidirse o no a esta acción violenta de matar a la vieja, ¿no? La vieja usurera. Letra D de dado. Bueno, y sobre la última parte de la semana 4, sobre el tema de literatura del siglo XX, veremos dos preguntas, la pregunta 7 y la pregunta 8. La pregunta 7 dice lo siguiente: en relación a las innovaciones técnicas de la narrativa contemporánea, que se evidencia en el siguiente fragmento de la novela La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, marque la alternativa correcta. Dice el fragmento: yo despierto. Me despierta el contacto de ese objeto frío con el miembro. No sabía que a veces se puede orinar involuntariamente. Permanezco con los ojos cerrados. Las voces más cercanas no se escuchan. Si abro los ojos, ¿podré escucharlas? Pero los párpados me pesan. 2 plomos cobres en la lengua, martillos en el oído, una como plata oxidada en la respiración. Metálico todo esto. Mineral otra vez. Orino sin saberlo. Quizás
he estado inconsciente, recuerdo como, con un sobresalto, durante esas horas comí sin saberlo. El personaje, o mejor dicho, el fragmento, nos está presentando una reflexión del protagonista, que se llama Artemio Cruz, ¿no? Pero es una reflexión donde el narrador es el mismo personaje, ¿no? Que nos va contando lo que va sintiendo, ¿no? Va fluyendo su pensamiento y su sensación del mundo exterior, ¿no? Entonces, dicen las alternativas, recurre al empleo del monólogo interior. Ciertamente, esta es una buena ejemplificación de sí, ciertamente este es un ejemplo muy claro del uso del monólogo interior, cómo fluye la conciencia del personaje. El personaje es el narrador y nosotros los lectores estamos leyendo lo que piensa, ¿no? Estamos inmersos en sus pensamientos, en el libre fluir de sus pensamientos. Este es un ejemplo del uso del monólogo interior. Cuando se usa el monólogo interior, el narrador no es exactamente omnisciente, ¿no? El narrador no lo sabe todo, simplemente deja que fluya la noción o el pensamiento, ¿no? Entonces, no se trata de un narrador omnisciente. Opta por un orden lógico y cronológico. Bueno, el fragmento es muy breve y además nos habla de lo que está sintiendo el personaje, no de eventos en los que intervenga el tiempo en realidad, ¿no? Además, el mismo personaje sabe o dice, ¿no?, que no sabe cuánto tiempo pasó, ¿no?, si ha estado inconsciente o no, así que no se trata de una cronología en todo caso. Utiliza múltiples puntos de vista. No, múltiples puntos de vista es cuando aparece más de un narrador. Y en este caso es una sola voz narrativa que va en monólogo interior y va contando, ¿no? En este caso, la única alternativa correcta es la primera, ¿no? Entonces, si vemos en las alternativas, es la letra B, solo uno. Bueno, eso ha sido todo por la semana 4. Nos vemos en una siguiente clase.